Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención, de educación en salud. Recuerden siempre que con este espacio nosotros no pretendemos reemplazar una consulta médica. No es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, ni es un programa que esté dedicado a hacer public reportajes y telemercadeos y demás. Nosotros nos reunimos muchos especialistas del área de la salud a contarles a ustedes un tema de prevención, de educación. Y lo hacemos con base a lo que estamos viendo a diario en la consulta médica, lo más frecuente, lo que escribo en mi libro, las 100 enfermedades más frecuentes, que va acompañado de cómo hacer de la cocina una farmacia. Además, libros que ustedes consiguen en todas las librerías nacionales de Colombia y en todos los aeropuertos. Cuando nosotros desarrollamos el tema de estos programas, pensamos en cosas que a ustedes les puede ser de gran utilidad. Y si bien es cierto, en la consulta médica cada día estamos viendo más pacientes con problemas de estreñimiento, con problemas de síntomas de distensión abdominal, que en el transcurso del día tienen que soltarle los botones al pantalón o los roticos a la correa porque ya no les cierra la ropa, o que tienen problemas digestivos, agrieras, mal aliento, flatulencia, o diarreas, o problemas de colon, en fin. Pues tenemos que ir más a fondo, decirle a una persona, tómese un antiácido, o tómese algún medicamento, alimento o bebida. Hay que hablar de algo muy importante y es cómo funciona nuestro cuerpo, conocer nuestro cuerpo, que ustedes se familiaricen con qué es esto, para poderles entender un poco qué está pasando. Porque después de ustedes comerse un alimento, presentan ciertos síntomas. ¿Cómo es que trabaja esta perfecta máquina para digerir un alimento? Porque a usted le cae bien los frijoles y al otro los matan. Porque a usted le puede caer bien un lácteo y al otro no. O cualquier, esto aplica a todos los alimentos. Pero para entender eso hay que entender un poco el proceso del metabolismo. Y cada día se habla más de la flora intestinal. Y todo el mundo habla, no, la flora intestinal, que es que el antibiótico me daña la flora intestinal, es que busco un medicamento que mejore la flora intestinal. Y en la publicidad a nivel nacional nos cuentan unas historias que hay que estudiarlas muy bien. No, es que tomes este productico, que eso tiene probióticos. ¿Qué será eso de probióticos? ¿Qué será eso de flora intestinal? Para desarrollar este tema yo he querido invitar a dos personas que han investigado este tema. Uno, porque lo hace en la práctica diaria con los pacientes nuestros de la limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Recambio de flora intestinal, 6 días. Vienen y se quedan acá en nuestra casa hotel y durante 6 días, además de todos los exámenes que se hacen del Día para tu Salud, que están incluidos en el programa de la limpieza de colon con recambio de flora intestinal, pues al paciente se le hace un reemplazo de esta flora con muchos medicamentos, prebióticos, probióticos. El doctor David Cubillos. Y también nos acompaña el doctor Silvio Velázquez, un reconocido docente de muchos años de universidades, pero que además de tener especialidad en medicina familiar y en gerontología, se ha dedicado a estudiar también el tema de la flora intestinal, del metabolismo, cómo es que funciona. De una manera muy didáctica, porque es un tema supremamente complejo, vamos a tratar de contarles toda esa historia, para que ustedes entiendan por qué nosotros muchas veces le mandamos unos probióticos o unos prebióticos, en los casos de estreñimiento, en pacientes que le mandamos, por ejemplo, el Master Fibra y demás. Doctor David, doctor Silvio, bienvenidos. Muchas gracias, gracias. El tema es realmente sería más apasionante, ¿no? Sería más la palabra. Hay frases que sobreviven a la historia y obviamente como médicos pues tenemos muchas de ellas o algunas de ellas. Una que me gusta mucho se llama es Vix Medicatrix Natura. El significado profundo de esta frase pues cada día lo vamos descubriendo, ¿no? Es algo así como hacer las cosas, hacer el acto médico como lo haría la naturaleza, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué significa? ¿Cuál es ese sistema con el que convivimos?
¿verdad? ¿Qué significado, qué importancia tiene? Porque realmente estamos hablando es de seres vivos que están dentro de nosotros, ¿sí? Y en una relación en la que nos colaboramos mutuamente. Entonces, ¿cómo poder comprender, cómo se está comprendiendo en este momento esa relación que tenemos como seres vivos, con nuestra flora intestinal o con el bioma que se llama ahora? Sí, definitivamente es apasionante. Yo creo que la medicina, como estamos acostumbrados a practicarla y a verla, va a cambiar en los próximos años. Desde comienzos del siglo XXI, pues los trabajos de Mednikov, sobre el envejecimiento, que relacionaba el proceso de envejecimiento con procesos de fermentación en el intestino, ha progresado mucho el conocimiento. Y todos sabemos y es un sentir cuando uno dice que uno siente con las entrañas, o también es muy evidente cuando uno está deprimido o está ansioso que siente dolor de estómago, que siente diarrea. Es decir, hay una cuestión que uno intuye, que algo está acá. Se habla de lo esplácnico, hacer tripas corazón, hay un montón de dichos y hay algo intuitivo que ya se va aclarando. Desde los años 90, en el año 1958, después de que apareció el antibiótico, que los antibióticos comenzaron con la penicilina, acordémonos que apareció la penicilina accidentalmente. ¿Se acuerdan ustedes cuando Fleming tenía cultivos de bacterias y accidentalmente se contaminó con un hongo? Y alrededor había un halo en su cultivo y cultivó lo que había en el halo y resultó que era el penicillium, nada menos. O sea que la penicilina la descubrieron esos microorganismos. Cuando uno habla de bacterias siempre está enseñado a pensar como algo malo, cuando habla de hongos también. Pero resulta que estos microorganismos aparecieron sobre la Tierra hace como 450 mil millones de años. Es decir, son antiquísimos, son los seres más antiguos que hay sobre el planeta y no se han extinguido. En biología se sabe que el 99.5% de las especies complejas se han extinguido y estos microorganismos no se han extinguido. Hay unos que, los primeros no consumían oxígeno, que son los llamados anaerobios, las bacterias anaerobias, porque la Tierra en sus inicios no tenía oxígeno. Cuando uno repasa la historia de la vida y del planeta, aparecen luego las algas verdiazules que comienzan a producir oxígeno. Luego aparece una bacteria que se llama, pues que logra aprovechar ese oxígeno para producir energía con glucosa, que son las mitocondrias. Y en algún momento una simbiosis. Cuando usted habla de eso, simbiosis es un término también muy importante en biología. Somos organismos que nos ayudamos a vivir los unos a los otros. El comensalismo, los que comemos en la misma mesa, son términos muy bellos, además, pues en todo sentido. Y entonces esa bacteria ingirió a esa mitocondria, sería como el primer ejemplo de probiota. Pues mire usted, hace cuántos años. Y entonces cuando aparecen los antibióticos comenzamos a abusar de ellos. Primero, pues claro, disminuyó la mortalidad de los niños, disminuyó la mortalidad, acordemos en la Segunda Guerra Mundial, fue muy importante, pero hoy se nos está volviendo una pesadilla por el abuso de antibióticos. Yo oigo al doctor Jorge Enrique hablar de que después de un tratamiento con antibiótico hay que reemplazar la flora intestinal y pues eso es evidente. Bueno, es un resumen de una historia tan larga que es el tema de dónde aparecieron todas esas las bacterias. Y como dice el doctor Silvio, las satanizaron, pero sin bacterias no hay vida. Nosotros necesitamos bacterias. El día que se nos acaben las bacterias porque tomamos muchos antibióticos o porque tomamos o tuvimos ciertas patologías, el organismo inmediatamente nos muestra con otros procesos graves de salud. Vamos a ir a este corte comerciales para que entendamos un poco cómo actúan en el cuerpo, por qué es tan importante, porque sin esas bacterias el proceso metabólico, cuando me como una bandeja paisa, cuando me como un sancocho, cuando me como cualquier alimento, ellas nos ayudan a hacer eso que él dice, una simbiosis, un trabajo en equipo, para botar lo que nos sirve y para aprovecharnos lo que necesitamos. Ya regresamos.
Y la pregunta es, ¿qué papel juegan en el cuerpo? ¿Cómo llegaron a nuestro organismo? ¿Hay buenos, hay malos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo trabajan esas bacterias para que tengamos buena vida? Cada día se aclara más el papel de estos microorganismos. Hay bacterias, hay hongos, probablemente hay virus, priones, partículas elementales, pero son las que hacen nuestra digestión en todos los seres vivos pluricelulares complejos. Cuando una culebra se devora a un ratón, permanece quieta varias semanas. Lo que está ocurriendo es que estos microorganismos están digiriendo, descomponiendo el ratón. Cuando nosotros nos alimentamos, está bien, los jugos gástricos, los jugos pancreáticos, la bilis, pero eso no completa toda la digestión. La digestión es completada por estos microorganismos, o sea que el papel es crucial. Si ellos no existieran, simplemente nosotros no podríamos vivir. Hoy en día es claro que estos microorganismos determinan la acumulación de grasa en el organismo, tanto la grasa externa como la grasa perivisceral, que es la que se relaciona más con los infartos. Y uno ve personas obesas que hacen todos los esfuerzos para bajar de peso y resulta que son esos microorganismos los que determinan el metabolismo de sus grasas y la descomposición de los carbohidratos. Entonces voy a enumerar las cosas que la acumulación de grasa, la obesidad está relacionado con estos microorganismos. El sistema inmunológico, las alergias, las atopias, el asma, está relacionado. Las neoplasias, el cáncer, especialmente el cáncer de colon, pero muchos otros tipos de cáncer. Enfermedades neurodegenerativas, que es bien interesante, el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral amiotrófica, está relacionado con ese ecosistema, porque realmente es un ecosistema, es un nicho ecológico maravilloso del que uno hace parte y uno es el recién llegado y prácticamente uno vive para ellos. La diabetes, las enfermedades metabólicas, la diabetes tipo 2, la diabetes tipo 1, también hay evidencias, y las enfermedades de cardiovasculares relacionadas con la acumulación de lípidos, la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia. Y últimamente se ha visto, hay muchos estudios que tienen que ver con el estado de ánimo, que tiene que ver con la cognición, tiene que ver con la memoria, tiene que ver con la alegría, con la depresión. Ustedes saben que cuando uno está ansioso tiene diarrea o cuando está triste se relaciona el intestino irritable, que es la sensación de llenura, el estreñimiento se relaciona con las emociones. Es decir, se dice que el segundo cerebro son estos microorganismos. Yo a veces pienso que es el primer cerebro, porque además cronológicamente, evolutivamente fue el primero que apareció, y el segundo cerebro aparece como una consecuencia de esa comunidad de microorganismos. Tengo una pregunta, doctor. El tema es supremamente complejo y es hermosísimo, pero desde lo químico, desde lo físico, desde lo hormonal, desde lo genético, ¿verdad? Pero digamos una persona está allí sentada en su casa y dice, bueno, ¿yo qué hago? ¿Cómo hago para mantener una buena salud de mi sistema digestivo desde esa simbiosis que hacemos con ellos? Porque, ¿será que me tomo? ¿Cuál probiótico esto? Yo diría, antes que tomarse un suplemento, un complemento de estos, ¿qué alimentos, no? serían o qué condiciones son las que permiten que tengamos una buena vida en nuestro bioma? Antes de que nos vamos a esa parte, porque se me saltaron toda la parte de las preguntas de otras personas, por ejemplo, ¿y los niños? Porque la gente dirá, sí, el adulto, lo que dice David, bueno, entonces ustedes tendrán todos esos síntomas que mencionamos ahora y voy a mejorar eso, y esto no se mejora comprando un yogur de la calle, perdónenme. Tendrían que tomarse en 3 millones de pesos diarios, dicho por un pediatra intensivista que hizo estudios en flora intestinal en Colombia. Y eso no es la historia que nos están contando los yogurcitos y demás. Pero la pregunta es, nace un niño. ¿Por qué nosotros en la historia clínica siempre le preguntamos a la señora si el hijo fue por cesárea o el hijo fue parto vaginal? ¿Cómo el niño empieza a adquirir esa flora para enfrentarse al mundo? A la leche materna, a las mamás que empiezan a darle otras leches, gravísimo, pues como complemento a los niños y demás. Qué pregunta pertinente.
Esa comunidad de microorganismos se hereda de la madre, como a mitocondria, entre otras cosas. En el momento del parto, la madre transmite a su hijo la mayor parte de ese complejo de microorganismos que nos van a acompañar durante toda la vida, o sea que como una impronta que puede ser modificado a lo largo de la vida, que cambia con la edad. Hay microorganismos que son las bifidobacterias que son más frecuentes en esa edad, más tarde, y la diversidad va aumentando a medida que se va transcurriendo en el tiempo, la diversidad de microorganismos va aumentando y eso se relaciona con buenas condiciones de salud, de modo que después de los 60 años las que predominan son las firmicutes y los bacteroides en una proporción pues variable. El predominio de firmicutes, por ejemplo, se relaciona con buen estado de salud. Pero para responder su pregunta, pues es allí cuando la madre le transmite a su hijo la mayor cantidad, pues como que lo siembra, se hace a través del canal del parto. En la vagina. Cuando el parto es por cesárea, aquí hay otro tipo de microorganismos que predominan, estafilococos y otros distintos a los de la flora que está en la materia fecal. Y se ha visto que esos niños tienen mayor problemas de alergia, eso ya estaba muy documentado, desde la cesárea, tienen más problemas de atopia y todo tipo de alergias. Luego, ese aporte al hijo se complementa durante la lactancia materna. Estos microorganismos están en la piel, si bien el colon es el sitio donde más se acumulan, pero están en la piel y en los orificios, en la vagina, en los oídos, en toda la superficie de nuestro cuerpo. Entonces, cuando se pasa leche materna, a sucedáneos de la leche materna, que es lo que llaman así, es que leche maternizada, que siempre eso no existe, nunca será maternizada, siempre será leche de vaca con algunas modificaciones ahí químicas, se ha visto que esos niños tienen problemas con su microbiota. Las personas que se siguen alimentando con esta epidemia de alimentos procesados, terrible, también van a tener una microbiota porque son alimentos desvitalizados. Los alimentos de cajita, de bolsita, los procesados. Las harinas procesadas, por ejemplo, es una barbaridad lo que hacemos con la harina de maíz, de trigo, de arroz. ¿Cierto? Pues sabemos la historia cuando comenzaron a purificar el arroz, se perdió la vitamina B y comenzaba a aparecer el beriberi en el oriente, etcétera. Es decir, procesar los alimentos y refinarlos es una barbaridad. El azúcar refinado es un veneno, un tóxico, definitivamente. ¿Cómo? Entonces, retomemos lo que decía el doctor David. Entonces, ¿cómo una persona puede empezar a buscar todos esos sustitutos? A mí me parece muy importante que ustedes tengan esa parte de conocimiento que mencionaba el doctor Silvio con respecto a cómo el niño empieza todo ese proceso. Vamos a ese corte de comerciales para que entendamos cómo podemos nosotros empezar a buscar esas fuentes ya en la vida adulta. Recuerden una cosa, cuando el niño pasa por el canal del parto, él hace así. Él hace un barrido de esa flora. Inclusive se ha criticado que algunas mamás en el proceso del parto pueden tener cierta contaminación hasta con materia fecal. Y de esas bacterias también el niño utiliza para formar esa microbiota, esa flora intestinal para prepararse a la vida. Ya regresamos. Bueno, estamos hablando de la flora intestinal, del bioma, pues utilizamos ambas palabras para podernos hacer entender mejor. Me hacen recordar pues la historia, ¿no? Hace algunos años yo pude tener la experiencia de atender en diferentes niveles partos, bebés. Entonces en un pueblo uno yo podía tener la posibilidad de entrar a la familia, que acompañaran a su hija o el papá del bebé, y el ambiente era completamente distinto, una limpieza básica, general, y bueno, simplemente las cosas, después de tener todos unos controles adecuados, un parto era normal y era una cuestión, una alegría, ¿no? En la medida en que uno va atendiendo partos en otros niveles de atención, ya entra uno como una sala de cirugía y completamente aséptico, y entonces hay un lavado con isodino, con yopovidona en la mamá, y unos enemas y una cantidad de cosas, y aún al bebé casi al comienzo se le hace una limpieza. Esto ha cambiado, esa historia, ¿verdad? Porque de alguna manera es separarnos de esa relación que tenemos con
la información de primera línea, de primera mano que pasa la mamá. Yo pues al escuchar hace unos momentos o ayer que planteaba cómo los pediatras exponen al bebé a la información de la mamá, entonces me muestra que las cosas están cambiando también desde el mismo momento del parto, porque es que a la larga todo empieza allí, en el embarazo, cómo se cuida la mamá, tener en cuenta cuál es el tipo de alimentación y si ha estado expuesta a antibióticos por una razón o por otra, pero en el momento del parto ya están ocurriendo cosas a nivel profesional, a nivel de la misma pediatría que están haciendo que se exponga el bebé a esto, ¿no? Y en adelante pues viene la historia de cómo podernos tener una adecuada alimentación o una adecuada relación con este sistema, ¿no? Sí, claro, está cambiando todo el concepto. Se habla de la tercera medicina. Esto va a revolucionar definitivamente la manera de comprender la enfermedad. Se recomienda entonces pues el parto vaginal en lo posible. Cuando el parto es por cesárea, sí, los niños se están exponiendo a la materia fecal de la madre para hacerles la siembra. Se recomienda la lactancia materna, definitivamente, pues por todas las razones que sabemos, biológicas, psicológicas, etcétera, pero también porque es un tiempo para transmitir la microbiota de la madre. Lo que usted menciona, el uso de antibióticos durante el embarazo tiene serias consecuencias, ya se está documentando, y el uso y el abuso de antibióticos, definitivamente, yo creo que dentro de poco vamos a estar como en la era preantibiótica, porque no solo estamos alterando todos esos microorganismos que son buenos, que son comensales, sino que se está produciendo resistencia bacteriana. La penicilina, por ejemplo, ya no sirve para un montón de enfermedades. Y así ocurre con la ampicilina, y así ocurre con todos los antibióticos, resistencia, porque son organismos vivos que se transmiten informaciones, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de los plásmidos? Que hay una información genética horizontal, ¿sí? Que le puede transmitir información para defenderse de los antibióticos. O sea, evitar el uso de antibióticos, evitar la autoformulación, los antiinflamatorios, los analgésicos también se ha relacionado con la alteración de esa flora. Y las comidas procesadas, definitivamente, que tiene que ver con la epidemia de tumores que se vienen, de cáncer. Bueno, ese es lo que tenemos que cuidarnos. Ahora es, ¿qué tenemos que hacer para mejorar esa parte de la flora intestinal? Cambiar los hábitos nutricionales, alimentarnos con alimentos vitales, vivos, que no muertos, yo me río cuando aparecen panes de que duran 2 meses, cuando la vida de un pan es un día o 2 días, yo no sé, ahí... por supuesto que son llenos de antioxidantes, de conservantes, que nos estamos dando cuenta pues de la brutalidad. Fomentar el uso de la fruta y de la verdura que actúan como prebióticos, es decir, sustancias, fibras, digeribles o no digeribles, que favorecen el crecimiento y la reproducción de esos microorganismos. He oído que el Ministerio de unas campañas hace tiempo, poco, que 5 porciones entre fruta y o verdura. Los consensos internacionales hace mucho tiempo vienen hablando de 7 porciones, 5 porciones de fruta y 5 porciones de verduras que son variadas y que sean variadas, ¿no? Que también se recomiendan, y por ahí 2 o 3 de fruta que perfectamente se puede hacer o como usted quiera, pero algunos estudios están por ese esquema. El ayuno, pues que yo creo que podría ser otro tema, en algunos esquemas de tratamiento y de reemplazo. Esto del lavado intestinal, hay gente que se ríe, no entienden, que cómo van a lavar el intestino. Claro, hay que lavarlo y hay que reemplazarlo, porque hay microorganismos allí que son nocivos. Lo que ustedes hacen tiene todo fundamento científico, todavía no comprendido por la comunidad médica y científica. Y además que son tradiciones, estamos recuperando tradiciones milenarias de medicinas antiguas, de la Ayurveda y de medicinas antiguas de Asia. Y además que sirve. Y que sirven, que tiene efectividad. Sí, la limpieza intestinal con reemplazo, y con reemplazo adecuado, y con cambios de hábito intestinal, porque no se gana nada si hacen este procedimiento y la persona vuelve otra vez a comer la comida basura, que la llaman basura, por algo será. No, y básicamente durante esos 6 días del programa que maneja en Dos Quebradas el doctor David Cubillos y en Manizales el doctor Carlos González, el paciente está en un proceso de ayuno en esos 6 días con una muy buena ingesta, dependiendo de su proceso patológico, obviamente de otros elementos nutricionales, pero se le da el sustituto.
Entonces se le está dando el prebiótico y se le está dando el probiótico. Recuerden que el probiótico es como la comida de esas bacterias y fue todo lo que acaba de decir el doctor Silvio Velázquez, comida. ¿Cierto? Que en algunos casos las personas lo complementan con unos elementos que uno puede hacer con elementos de fibra, como en nuestro caso el Master Fibra. Pero al paciente se le dan los probióticos, que son ya la siembra de esas bacterias como sustituto a esa limpieza y ese lavado que se le está haciendo a la persona. Entonces es un programa muy interesante para que la gente lo tenga claro y lo relacione con enfermedades tan frecuentes como el estreñimiento, que definitivamente nos está diciendo qué está pasando con nuestra flora intestinal, y la gente se habituó, quedó tranquilo, no es que yo voy del cuerpo cada 3, 4 días, como si eso fuera cualquier cosa, y no saben que se están matando con ese proceso de enfermedad. Vamos a este corte de comerciales. Muchas personas se preguntarán, bueno, y sí, la flora, entonces es importante porque es el metabolismo, entonces me va a ayudar a digerir las comidas, me va a producir más sistema inmunológico, más hierro, elementos para la vida. Pero tocaba un tema muy importante y delicado el doctor Silvio y decía, ¿y cómo es ese tema de que la flora intestinal danza con nuestras emociones? Que a ustedes los llaman y les dan una noticia, se echó a rodar, le robaron, lo secuestraron, no sé qué, y la persona inmediatamente le dan ganas de ir al baño y le da diarrea. ¿O qué es lo que pasa con la flora intestinal que de una u otra manera empieza a afectar nuestro cerebro? Porque cada vez uno lee artículos indexados que nos dice, no, es que la flora intestinal tiene que ver con emociones, con depresión, con tristeza, con memoria, con demencia senil, con Parkinson, con Alzheimer. Pero si es que estamos hablando del cerebro y nosotros estamos hablando desde flora intestinal, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo llega esto a actuar con el resto de cosas? Hay un diálogo permanente entre el intestino y el cerebro. Hay una comunicación directa, el nervio vago. La mayor parte de la serotonina, que es el neurotransmisor que se ha relacionado con la depresión, se produce en el intestino, en las plaquetas, pero en el intestino. Esta comunidad, pues, la microbiota produce vitaminas, vitamina K, esencial para la coagulación, por eso a los niños les da vitamina K cuando nacen, y tiene que ver con la producción de folatos, el ácido fólico, que ya se sabe que se relaciona con defectos del tubo neural y con problemas neurológicos. También se le da pues como a todas las mujeres en embarazo, y son vitaminas producidas, vitamina B6, vitamina B12, es decir, y tiene que ver con la saciedad y con el apetito. Los últimos estudios de reemplazo, lo que ustedes hacen de reemplazo y de la flora intestinal y de la limpieza del colon, se ha hallado como algo adicional que las personas relatan mejoría de su estado de ánimo, mejora de la depresión, mejora de la ansiedad, mejora del estado de ánimo en general, pero también mejorías cognitivas en la sensación de lucidez, de inteligencia, que es algo muy interesante que todavía está por aclararse. Pero que es muy evidente y que está referido y pues estadísticamente la invitación que se le hace al paciente, a mucho paciente, sobre todo cuando hay ese contenido emocional tan fuerte, yo les digo, yo les invito, mire, cuando estén en el proceso, en ese silencio, muchas veces, porque la mayoría de las salas están en silencio, colocamos una conferencia, música, pero muchas veces el silencio es terapéutico también. El silencio es una especie de ayuno de toda esa cantidad de información. Y en ese momento de la terapia, el planteamiento es, haga una catarsis, ¿no? O sea, tome todas sus emociones, todas las que tiene, las lleva a su sistema digestivo y en ese momento simbólicamente también sale, ¿sí?, de su cuerpo. Y dice, doctor, lo dice, pero realmente genera como una impronta, ¿no? Un cambio, genera algo que no es solamente como la representación, la visualización, sino que tiene bases bioquímicas que están allá ocurriendo, fisiológicas. Lo último que se está hablando en medicina China, ya aplicada a Occidente, es decir, mire, cualquier tipo de terapéutica o de intervención psicológica va a ser refractaria, o sea, no sirve si primero no se ha tratado el intestino. Entonces, desde ahí, y lo estamos evidenciando, y estamos viendo cómo la persona tiene unos cambios en su tono,
¿sí? Porque no es solamente que salga corriendo, brincando, saltando, no, realmente es muchas veces el estado de hacer conciencia de cosas que no había podido ver y que él mismo o ella misma tiene que solucionar, que sería un camino, ¿no? Yo voy a tratar para que ustedes les quede como algo didáctico también en este programa, cómo es ese cuento de la flora intestinal y de los probióticos y demás. Vamos a suponer que este papel que yo tengo acá es una canastica para hacer lumbricultura, que la gente habla mucho, que entonces vamos a sacar humus, entonces que las lombrices y que a las lombrices les echaban cascaritas y de ahí salía un gran alimento o abono que llamaba humus. Entonces, las lombrices les echan cáscaras y agua y manejan bien las radiaciones del sol y demás, y todas esas cáscaras de un momento a otro se van convirtiendo en una tierrita negra que se llama humus. Y en el campo nosotros la utilizamos para hacer una fuente grande de elementos que ayudan, digamos, a la microbiota del medio para que tengamos buenos elementos de los árboles y de la tierra. Entonces esas lombricitas serían nuestras bacterias, que son los probióticos. Los prebióticos son esas cascaritas, la comida. Entonces lo que decía el doctor Silvio, entonces que más fruta, que más verdura, que más agua y demás. Y todo esto en nuestro cuerpo se procesa y que ayuda a producir, que las vitaminas, que minerales, que ayuda con el hierro, mejora el sistema inmunológico y demás. Es eso lo que pasa. Resulta que cuando una de las dos falla, o esas lombricitas que son los probióticos en el comparativo, o esos prebióticos que es la comida, en el caso de lombricultura las cascaritas, aparecen muchas patologías. Y nos estamos enfrentando a una muy grave, doctores, y tiene que ver con el estreñimiento. ¿Es tan grave el estreñimiento? ¿Es realmente el estreñimiento una enfermedad tan delicada que cada día nos dicen, no, es que estreñimiento, cáncer? Estreñimiento, procesos de irritabilidad, procesos intelectuales y demás. Tuberculosis. Bueno, el estreñimiento ya está muy claro que se relaciona con el cáncer, porque aumenta... Doctores, Sí, yo. ¿qué es el estreñimiento? Realmente, más allá de lo mecánico, ¿qué es, ¿Qué es el estreñimiento? ¿qué es el estreñimiento? No, porque es miren, obvio y lógico y todo, pues es, digamos, la dificultad para hacer una deposición. Pero si es eso el estreñimiento, realmente, ¿qué es lo que está pasando? Digamos, podríamos, al lado suyo, ampliar la definición de qué es lo que está realmente con esa autointoxicación, qué es lo que está pasando, a qué se está sometiendo una persona cuando su sistema de evacuación de las grandes toxinas del cuerpo está limitado. Porque es que si seguimos haciendo una definición de estreñimiento netamente mecánica, y no vamos a ser capaces de comprender la dimensión aún de la fisiología, aún de la necesidad de un funcionamiento óptimo. Bueno, el estreñimiento, además del cambio de la consistencia de las heces y la deposición que se pasa más de 3 días, lo normal es una deposición diaria en horas de la mañana, pues como, o 2, como pues han dicho acá. El estreñimiento aumenta el tiempo de contacto entre sustancias pues, alimentos procesados tóxicos con la mucosa del intestino, entonces aumenta el riesgo de cáncer, eso ya está muy claro. Aumenta el riesgo de cáncer local y a distancia, porque aumentan cancerígenos que se absorben, aumenta la absorción. El estreñimiento del intestino grueso, su función principal es la absorción de agua. Entonces, entre más tiempo permanezca ahí el contenido fecal, más se va secando y puede llegar al extremo en que forman piedra, los fecalitos que pueden ser visibles en radiografías y que a veces las personas que sufren de estreñimiento por dieta pobre en fibra o por reposo prolongado, que también, o por las diversas razones ya identificadas, la materia fecal se le vuelve piedra, se vuelve doloroso. Entonces aparecen las hemorroides, aparecen los divertículos, pero además se ha relacionado desde mucho tiempo con un envejecimiento patológico, tanto que a comienzos del siglo, en los inicios de la gerontología, se puso de moda una cirugía que era la extirpación total del colon, que se llamaba la limpieza de primavera. Por supuesto que ya había una asociación muy clara entre enfermedad y el estreñimiento. Y entonces aumenta la producción, la absorción, puede haber, se altera el moco, la mucosa del intestino, hay alteración de toda la microbiota de toda la microbiota, y se pueden producir embolizaciones de bacterias.
hacia la sangre, el sistema, hay que llegar a todas partes. Por ejemplo, hoy es claro, por ejemplo, que eso ocurre a todos los niveles y se asocia al proceso de envejecimiento. Hoy en día se habla de envejecimiento como aging, o sea, envejecimiento como inflamación, en inglés inflammation. Y cada vez son mayores las evidencias de que esto es así cierto, tanto que esas bacterias pueden embolizar, pueden pasar a la circulación porque se aumenta la permeabilidad de la mucosa intestinal, sí, exactamente, y se puede embolizar, se relaciona con enfermedades en todos los sistemas, con inflamación, con artritis, con inflamación en el endotelio, con infartos, eventos cerebrovasculares, y hay un estudio pues muy reciente que me llamó la atención, embolización de la Helicobacter pylori, esa bacteria que se ha identificado en extremófilos, esas bacterias que viven en condiciones extremas, se llaman así extremófilos, y que embolizan y que van al cerebro, nada menos, y contribuyen a la formación de la placa de amiloide, que es una pues, de las que se ha relacionado con el Alzheimer. Es muy importante que ustedes, cuando vean este programa, se den la oportunidad de ampliar lo que estamos contando, porque es muy difícil en una hora resumir un concepto intelectual de estudio, en el caso del doctor Silvio, que son más de 25 años investigando un tema, y resumirlo de una manera práctica para todo tipo de culturas que nos ven en el programa. Pero definitivamente, cuando ustedes escuchen hablar de este tema, que es flora intestinal, estamos hablando del segundo cerebro de nuestro cuerpo, estamos hablando del funcionamiento de nuestro cuerpo. Y por eso nosotros insistimos en nuestras historias clínicas, en los procesos de desintoxicación, y en los ayunos, y en los enemas, y en los que se puedan el regalo de la limpieza de colon con recambio de flora intestinal, o en las personas que entiendan por qué muchas veces, cuando llegan a una consulta, como lo decía el doctor David, con una cosa que muy lejos del intestino, él manda unos probióticos. En nuestro caso traemos de Europa, de Bulgaria, unas cepas, un producto que es el BioPlus, como reemplazo de estas, o complemento a estos pacientes. Y la gente dice, ¿por qué me mandaron esto si yo no consulté por un problema digestivo? Pero lo acaba de decir el doctor, y nos ha explicado durante todo el programa, cómo las deficiencias bacterianas de nuestra flora intestinal se manifiestan en el resto del cuerpo. Ya regresamos. Como yo grabo este programa por las mañanas en nuestro Parque de la Salud y invito a todos los pacientes que llegan de todo el país a la consulta, está Floralba Cruz, estaba atrás de cámaras, nos hizo una pregunta en el corte de comerciales y yo quiero que ustedes la escuchen porque es una consulta de todos los días, Floralba. Vienes del lago Calima, ¿no? Sí, del lago Calima. Mi pregunta, doctor, es que tengo una niña de 11 años y ella viene también con un problema de estreñimiento. Igual pues yo, no, ya lleva meses, o sea... Cuando ella dice y cuando ustedes digan tengo un problema de estreñimiento, ¿es de cuántos días? ¿De cada cuántos días da del cuerpo? Pues ella estaba como, digamos, día de por medio, por decir hoy sí, mañana no, pero pues viendo sus programas vi que eso no era normal. ¿El parto fue vaginal o por cesárea? Por cesárea. ¿Y para usted ha sido importante el estreñimiento o ha sido ya normal? Importante, o sea, y a medida que fui viendo sus programas y todo eso, pues ya vi que no era algo normal. ¿Y qué le has dado de medicamentos? ¿Cómo le ayuda? Pues en sí le estaba dando que la papaya por la mañitica, en las horas de la mañana, que jugos de piña, la chía. ¿Y le ha servido? Sí, le ha servido. Bueno, pregunta, ¿no? Entonces, parto, lo que explicaba el doctor ahora, y el tema del estreñimiento, que es, yo me imagino que cuando ella, Floralba, hizo la pregunta, en sus cajas dijeron también, porque la gente se habituó a esto y no saben el peligro al que están sometiendo el cuerpo cuando no dan del cuerpo todos los días, porque como decía el profesor, se está reabsorbiendo, se están formando, cuando él dice trombos, es que se forman ahí unas bolitas y se van por el resto del cuerpo, y no se van de visita, se van a destruir. Por eso es tan delicado el tema. Preguntado, es que lo hacemos todos los días en nuestra consulta, parto por cesárea, nuevamente.
Sí, bueno, pues esa pregunta, digamos, y lo del parto por cesárea, igual que otra cantidad de información clínica que uno recoge, yo generalmente nunca tomo una decisión, ni siquiera con, o sea, porque es, digamos, recopilar toda la cantidad de información posible y uno ve a la paciente y ve la forma de caminar y ve cómo se sienta y ve una cantidad de cosas que están siempre implícitas en la clínica, pero la cuestión es la siguiente, es que puedan hacer conciencia que aún si la persona, digamos, no es que tomo fibras o tomo cáscara sagrada o ciertos tipos de fruta, pero si dejo de comer esta fruta, se enferma, yo diría que la persona no está bien, porque de alguna manera nosotros no tenemos que depender de ningún suplemento y aún las frutas tienen que ser manejadas con cierta regularidad, porque también una fruta que consuma todo el día, todos los días y en cierta cantidad realmente nos podría hacer daño. Entonces es necesario poder hacer un equilibrio en esto y para mí recolectar mucha más información. Claro, la historia tiene que ser más amplia, pero miren, ¿por qué nosotros mandamos muchas veces probióticos? Porque es que a la niña de ella, en el parto que tenía o debió haber sido normal, le faltó haber tenido contacto con esa vagina de ella. Porque es que hay otra cosa. La gente dice, pero ¿por qué están hablando de flora intestinal y están hablando de la vagina? Es que la flora intestinal no está únicamente en el intestino, doctor Silvio. Es que en la vagina también hay flora intestinal. ¿En dónde más hay flora intestinal? Y porque ese contacto que le faltó a la hija de ella en el parto vaginal para tener buena flora intestinal se ve reflejado ahora con un problema de estreñimiento o, como usted decía, en otros niños que son alérgicos o presentan tantas enfermedades. ¿En dónde más está esa flora? El término flora hoy en día pues se ha quedado corto, cuando uno habla de flora habla como de plantas Sí. o de bacterias, y realmente se habla más de, pues el término más técnico sería como microbiota o microbioma, que es el conjunto de los genes. Son el conjunto de microorganismos que nos acompañan, están en la piel, están en el orificio, están en todas partes del cuerpo, están en la vagina por supuesto, están en la boca, están en toda la superficie, en todo el cuerpo, están en las mamas, se ha relacionado con el cáncer de seno. Están en los conductos galactógenos. En las axilas. En las axilas, son las responsables. Son pequeñas comunidades y son distintas. Entonces aquí predomina el estafilococo, las axilas producen unas que son odoríferas, que bueno, sí, claro. Y se transmiten de la madre pues al hijo en el momento del parto y durante la lactancia y el contacto estrecho. Y la vida necesita un poquitico de suciedad, entre comillas. Yo me acuerdo de mi mamá comentaba pues, de niñitos que el exceso de jabones y niños muy asépticos, todo limpiecito, tenían más problemas de salud. Eso sirven como especie de vacunas. No nos pasa en la consulta, el niño llega con pasamontañas, llega que no puede salir, que entonces no puede tener contacto con nada. Exactamente, que eso también se está revaluando, ese exceso de asepsia, es nociva, es prolongada. Entonces, pues está en todas partes del cuerpo, por supuesto. Tiene que ver con hábitos alimenticios, tiene que ver con si no tiene ganas de dar del cuerpo, ir al baño, no aguantar, porque el organismo también se va acostumbrando a aguantar, ¿cierto? Por ejemplo, en las personas secretarias. La hora de ingesta también. La hora de la ingesta. Hay una cosa que se llama el reflejo gastrocólico. Después de comer uno el almuerzo, o después de llenar el estómago, ahí uno tiene la sensación de evacuar, entonces aprovechar toda esa fisiología, todos esos ritmos. Eso que acaba de decir para cerrar el doctor Silvio es muy importante, porque muchas personas dicen, no, entonces yo no voy al baño porque es que me da pena ir a un baño ajeno. Yo me voy de paseo y yo ya no vuelvo a dar del cuerpo porque me da pena. Y perdónenme, es mejor perder un amigo que una tripa. Eso está escrito en los libros, jocosamente. Por favor, cuando tengan ganas, busquen el baño. Porque no hay nada más peligroso que todo ese desbalance de lo fisiológico. Lo que usted acaba de decir. Cuando yo no dejo que él actúe normalmente, almorcé, me dio el reflejo de ir al baño, pero me aguanto porque es que me da pena. Ahí rompieron ese ciclo fisiológico y empieza el cuerpo el viacrucis de la enfermedad, no del estreñimiento, de la enfermedad. Y ella, eso que nos decía ella, el caso típico de su hija, es lo que estamos viendo a diario. Y lo que terminó diciendo el doctor David, sin una buena historia clínica no puede haber un tratamiento. Sí, ustedes en su casa hacen lo que puedan, lo que ella ha hecho maravilloso, más fruta, más chía, más no sé qué, que me pude tomar y esta cosa, sí, pero busquen más allá, que hay más allá de ese estreñimiento, lo emocional,
lo digestivo, lo metabólico, lo nutricional, el sedentarismo, computador y todo el día. No sometamos el cuerpo al proceso de la enfermedad de la muerte, porque después queremos solucionar algo que ya cogió impulso y es muy difícil devolver la película. Doctor David Cubillos, doctor Silvio Velázquez, a Flor, muchas gracias, y a todos ustedes por estar con nosotros, mil gracias.